Hola, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Nuevamente compartiendo con cada uno de ustedes un mensaje, una palabra de Dios, una inspiración del Padre para cada uno de nosotros. Soy el pastor Miguel Yacielo de la Iglesia Visión Nueva y a través de este canal de YouTube quiero transmitirles en este mensaje del día domingo algo que Dios ha puesto en mi corazón en esta semana. Sabe, en las semanas que hemos venido transitando y en los sucesivos mensajes que Dios ha ido poniendo para compartir, hemos ido aprendiendo en forma práctica o entendiendo, diría yo, en forma práctica lo que Jesús enseña, lo que Dios da, lo que Dios dice. Me gusta a mí decir, hacer las cosas como Dios quiere, no como a mí me parece o como creemos que pudiera ser mejor. Evitando todo dogma, todo pensamiento religioso, dejando afuera todo sacrificio que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere y poniendo en la práctica real, palpable. Yo suelo llamar a esto en verdad, ¿vio? Cosas verdaderas, cosas que son reales, poniendo en la realidad lo que Dios quiere que hagamos. Y en esta semana, como les decía, Dios me ha movido a hacer y a pensar en algo y a estar meditando y a estar buscando para transmitirles algo que dice su palabra. Hemos hablado en los días pasados, en los sucesivos mensajes, acerca del amor, acerca de la esperanza, acerca de la salvación, acerca de la verdad, de las cosas reales, verdad. Hemos hablado de enseñanzas claras, prácticas. Yo digo cosas sencillas, pero que a veces para la aplicación cotidiana se tornan un poco difíciles a veces, porque no es nuestra costumbre hacerlo, en lo natural, en la sociedad en la que vivimos, ¿vio? Y como le decía, en este día quiero transmitir algo que es difícil a veces hacerlo por un canal de YouTube, por un mensaje grabado. Esto sería un mensaje para una reunión de esas que, si tenía que decirle la verdad, Dios nos suele tener acostumbrados aquí en Visión Nueva. Pero bueno, voy a tratar de transmitirles, voy a tratar de ser lo más exacto posible en la elección de la palabra y en la administración de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero contarles a todos los que me escuchan, que nos conocen, a la iglesia en particular, que lo que hemos comenzado hace unas 2 semanas más o menos, en la reapertura de lo que es el comedor, que funciona habitualmente en la iglesia. Para los que no conocen, tenemos le llamamos como todos los evangélicos, una horita feliz, un grupo de gente que sirve a Dios con los niños, pero que no se detiene solo en transmitir el mensaje de Dios a los niños, sino que también asistimos muchas veces a los niños con un alimento. Y en nuestra congregación aquí en Visión Nueva, en el mismo lugar donde estamos grabando hoy este mensaje, se transforma este salón en una especie de Zoom. Bueno, es maravilloso ver días de inviernos bien oscuros, tipo 7, 8 de la noche, entre las 7 y las 8 de la tarde. Ver 70, 80 niños aquí compartiendo la cena. Esto habitualmente se hace los días miércoles y los días sábados al mediodía, aquí en la iglesia. Comparten un desayuno los sábados, una merienda los miércoles y un almuerzo los sábados y una cena los días miércoles. Por lo tanto, esto es hace muchos años que lo hacemos y de esta manera alcanzamos en forma completa con la salvación, con la palabra, pero también con el alimento a aquellos que lo necesitan, especialmente los niños. Y bueno, estas son nuestras características. Yo digo, no es lo mejor que podemos hacer, es lo que Dios nos ha puesto para hacer. No es esto lo único que se puede hacer, es lo que Dios nos dio como visión para llevar adelante. Y en este tiempo de pandemia en que las iglesias tienen que estar cerradas, estuvimos bastante tiempo cerrados, creo que los primeros meses prácticamente de la cuarentena, y comenzamos hace 2 semanas ya, esta sería la segunda semana completa, con la reapertura del comedor. Claro que en esta ocasión no podemos traer a los niños hasta aquí porque está prohibido por las reglas sanitarias que rigen hoy, ¿no? A las que no hemos estado acostumbrados ni preparados ninguno, pero que debemos de acatar y llevar adelante. Entonces hemos comenzado a hacer raciones de comida, especialmente para los niños, aunque son los padres los que vienen a buscarlo, pero de pronto nos hemos encontrado con muchas necesidades en la tierra, en el barrio, en el lugar donde estamos. Muchas personas que están pasando verdaderamente tiempos difíciles económicamente y por lo tanto alimenticiamente.
en lo que tienen para comer. Y doy gracias a Dios al aporte de cada uno de los hijos de esta casa y de aquellos que generosamente se han sumado para hacerlo. Muchas gracias le doy a Dios y a cada uno de lo que lo ha hecho y a cada uno de los fieles, que son fieles con sus ofrendas y con cada aporte que hacen a la iglesia, porque esto puede ser para transmitirlo y hacerlo trascender de una forma, diría yo, sobrenatural, ¿vio? Porque guardar dinero y tener ahorros es fácil, pero hacer trascender el dinero, eso no es fácil. Y yo entiendo que el dinero puesto en las manos de los hijos de Dios produce cosas trascendentales. Y digo trascendentales porque a través de un plato de comida más de uno recibe salvación. Hemos podido verlo en esta semana de trabajo, la maravillosa mano de Dios. Hemos podido orar por enfermos, hemos podido orar por personas en desesperación de alguna manera. No sé cómo mencionarlo porque no soy psicólogo. Solo trato de ejercer mi pastorado lo más exacto que puedo y llevando salvación a la mayor cantidad de personas que puedo. Y le aseguro que cada persona que ha llegado a esta casa en estas semanas a buscar su ración de comida, su vianda, no sé cómo llamar, no sé ni siquiera cómo se dice. Algunos dicen ración, otros dicen una vianda, otros no sé. Asistencia si quiere, como a usted le parezca. Le hemos dado aproximadamente unas 70 raciones diarias cada vez que hemos podido hacer, lunes, miércoles y viernes. Y Dios ha sido fiel para poderlo hacer. Doy gracias a Dios por cada uno de los que se ha esforzado, físicamente en los que han podido venir hasta aquí a preparar alimentos, como aquellos que desde su casa han estado orando y aportando y preocupados y orando para que cada una de las necesidades sean suplidas. Doy muchas gracias a Dios y a cada uno. No quiero dejar pasar esto porque si tuviera la iglesia congregada hoy se lo diría personalmente, pero hoy nos toca a través de este medio. Así que muchas gracias, Dios les bendiga, sigamos adelante transmitiendo este evangelio de verdad. Y en esto que quería decirles, en esto de lo que es transmitir verdad, las cosas reales, las cosas como Jesús dejó establecida, como Dios nos enseñó en su palabra. Y hablamos los otros días acerca de las enseñanzas de Jesús en cuanto a poner nuestro tesoro en el lugar correcto. Y hablábamos acerca del afán, de la ansiedad y de poner nuestro corazón en el lugar correcto. Y hoy quiero hablarles de algo que también es verdad y que es una verdad de Dios. Y para hacerlo quiero que vayamos primeramente al libro de Oseas, capítulo 6. Es un libro que leemos con muy poca frecuencia. Habitualmente es un libro que hasta diría que pasamos por alto, pero estaba yo hoy meditando en la palabra y de pronto voy a ser muy sincero, como aquel viejo pastor pentecostal que como el Espíritu te guiaba de una forma sorpresiva siempre, decía que había que leer la Escritura para saber lo que Dios quería y que fuera direccionado por Dios sin ninguna intencionalidad del hombre, abrir la Biblia donde Dios quería. Y esto es una broma, se lo voy a contar a modo de chiste. Entonces este viejo pastor un día estaba oficiando un casamiento, entonces su método era, de pronto agarraba la Biblia, Padre, revélame tu palabra, y abría, ¿y dónde abría? Esa era la palabra. Chiste viejo, ¿no? Pero bueno. Nunca cae de más repetirlo. Entonces de pronto estaba todo preparado, el hombre, la mujer allí frente al altar, delante de Dios para recibir la bendición de este hombre, de este pastor. Y el pastor tomó la Biblia, hizo su oración y la abrió y cerrando los ojos apuntó, puso el dedo. Y cuando abrió los ojos donde el dedo estaba puesto no podía echarse para atrás y leyó la palabra. Y los otros dos enamorados estaban tomaditos de sus manos esperando la palabra. Y la palabra fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy un poco yo, me reía solo mientras meditaba en mi casa porque me recordaba este viejo chiste evangélico, ¿vio? Y de pronto abrí la Escritura. Pero realmente comencé a leerla, no como esperando esa revelación mágica, ¿vio? Así, estrepitosa del cielo que viene y te señala con un dedo, pero sí buscando y leyendo la palabra. Y de pronto comencé por el libro de Oseas y encontré esta palabra y esta palabra me dio pie para entender lo que quería transmitirle. Que si bien es solo el principio del mensaje, no tiene que ver con la esencia, pero quiero compartirla. Libro de Oseas, capítulo 6, verso 6
Y dice así: porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Fíjese lo que dice: misericordia quiero y no sacrificios. Vaya que si son tiempos para tener misericordia, y quiero hacer un énfasis en esto porque entendamos bien el contexto en que el profeta está hablando y a quién le está hablando. Le está hablando al pueblo de Israel, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los hijos de Dios, le está hablando a aquellos que conocían a Dios. Sabe, hay una constante en el hombre, y el hombre le es fácil hacer y repetir aquello que aprende. ¿Me entiende lo que digo? Un hombre llega a un trabajo y cuando aprende a hacer el trabajo, ese es su sitio de comodidad, entonces eso lo hace generalmente bien porque lo aprende a hacer y se siente cómodo allí. Porque usted está cómodo en lo que sabe hacer. ¿Me entiende? Entonces, en todos los órdenes el hombre se mueve así. Y en el ámbito, diría, religioso, en el ámbito de hacer las cosas que Dios quiere también, inconscientemente nos movemos así y nos movemos en la seguridad de lo que sabemos hacer. Por lo tanto, comenzamos a tener preceptos, dogmas, paradigmas religiosos que comienzan a gobernar nuestra vida. Por ejemplo, en una época, yo recuerdo esto porque lo viví cuando me convertí. Siempre traigo a memoria aquello que marcó mis primeros pasos. En aquel entonces se había puesto, podríamos decir, de moda las vigilias. Hoy los memoriosos por ahí dicen, y ya no se usa buscar a Dios, la gente ya no busca a Dios. Creo que no sé si es uso o costumbre o qué, pero hoy no está tan metido en lo que hacemos habitualmente, en las liturgias, ¿vio? Aunque no nos guste esa palabra a los cristianos evangélicos. No está metido eso. Y recuerdo que básicamente todo se resolvía con vigilia. Había que hacer una campaña, hacíamos vigilia para la campaña. Había que orar por enfermos, hacíamos vigilia para orar por los enfermos. Y este era un método, por decirlo así, y parecía que nada funcionaba si antes no había una vigilia. Y si pasaba un tiempo de reuniones corrientes nomás, había que hacer alguna vigilia porque eso te encendía el fuego. Y la verdad que era algo. Yo he vivido vigilias. Mire, hubo un periodo de mi vida, en esos primeros años de evangelio en la iglesia donde me congregaba, que era tan hermoso hacer vigilias que una vez estuvimos de vigilia un sábado de las 8 de la mañana, de la tarde, de las 20 horas, hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Era tiempo como de primavera, porque no hacía frío ni tampoco mucho calor. No recuerdo la fecha, pero era un tiempo de esos agradables. Y nos dimos cuenta que eran como las 8 o 9 de la mañana, porque cuando salimos, abrimos las puertas del templo, del salón, para irnos a casa, ya no estaba oscuro, estaba claro, y pasaba el panadero, me acuerdo porque había un negocio en la otra cuadra, y pasaba el panadero a repartir, a dejar el pan en ese negocio. Era domingo por la mañana, teníamos reunión después el domingo a la tarde, el culto dominical. Y ninguno siquiera estaba cansado. Eran tiempos maravillosos en su presencia. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que algo sea un tiempo maravilloso, que algo sea algo bueno, que algo sea una experiencia bonita que has vivido, no lo transformes en un sacrificio continuo delante de Dios. Y acá el profeta le está hablando y le está diciendo, miren, misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Holocausto era todo aquello que preparaban y sacrificaban en un altar de una forma metódica. Claro que era una buena costumbre, había sido establecido por Dios, no era un invento, pero se transformó en una costumbre que la podían hacer de forma mecánica, de una forma que iba a salir bien. Y sabe, creo que en nuestros días, sin querer, hacemos lo mismo. Usted va a una iglesia tradicional o a una iglesia, ni siquiera digamos tradicional, porque si no va a parecer que nosotros hacemos las cosas bien y las iglesias tradicionales o más viejas o denominaciones de más años las hacen mal. Pero usted va a una iglesia de bastantes años y va a ver que el culto tiene un orden establecido tal cual es. De hecho, yo solía decirle a los obreros de la iglesia, personas, amigos, decía, si usted me pide hoy que yo haga un culto
como habitualmente se hace en las iglesias, en la mayoría de las denominaciones, quizás pentecostales, pero de las denominaciones que hay, yo le hago el culto exacto, con la liturgia exacta desde el principio hasta el final. ¿Por qué lo aprendí a hacer? No tengo problema. Es más, puedo ser pastor nuevito, por decirlo, en una congregación ya que no tiene el pastor, y es cuestión de que echarle un ratito, vos que sabés tocar la guitarra, vos que sabés cantar, vos que sabés hacer, y bueno, a ver, vos haces esto, en una horita de ensayo hacemos un culto. Porque uno aprendió a hacerlo. Y esa es la parte del sacrificio, del holocausto. Más Dios a aquellos que lo hacen de esta manera, y no es que deban dejar de hacerlo, aquellos que lo hacen de esta manera, le dice, paren un poquito. Por un lado le dice, quiero misericordia. Quiero que aquello que ustedes saben hacer también para mí, lo puedan transmitir igual de bien para otros, puedan hacer misericordia. Quiero que aquello que saben hacer también como oficio de sacerdote, como es preparar el holocausto, era todo un tema. Había que saber matar al animal, despedazarlo, no era así nomás que se hacía, las grosuras, esto, aquello, la sangre, todo tenía, todo. Lea si quiere después todos los libros de Moisés donde se establece todo esto, los primeros libros de la palabra, el Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio también. Léalo si quiere. Sáquese la duda, no es el momento ahora. Pero había toda una cosa para hacer. Sin embargo, Dios había establecido esto, pero el mismo Dios le está diciendo, paren un poquito. Yo no quiero eso. Es preferible el conocimiento de Dios. Es preferible que me conozcan. Y yo cuando leí esta palabra se encendieron mis ojos. De hecho, la miré, la remarqué. Y conocimiento tiene que ver con algo que está cercano. Usted conoce aquello con lo que se acerca. Usted conoce una materia al que estudia porque la lee, la estudia, se acerca a ella, la investiga, en fin. Usted conoce una persona porque está cerca de esa persona, ya sea porque tiene diálogo, tiene conexión con ella, tiene contacto, porque es su esposo, su esposa, o su amigo, su hermano, su hermana, sus padres, los conoce. ¿Vio? Que es muy común que digan, yo conozco a mi papá, yo conozco a mi hijo. Bueno, aunque creo que los padres por ahí no conocemos tanto a nuestros hijos. Yo conozco a mi hijo, es incapaz, y el otro está agachadito ahí diciendo, sí fui yo, papá. Pero porque hay un conocimiento, porque hay una cercanía, porque hay algo que sea una aproximación, hay un tiempo de vivir, de pasar juntos. Por lo tanto, se conocen. Y Dios está diciendo, quiero que me conozcan. Y estoy desesperado en este tiempo más que nunca. No sé, pareciera que me agarró, ¿vio? La desesperación por manifestar y predicar y enseñar y que aprendan. El conocimiento de Dios, hacer lo que Dios quiere. Y quiero ir a la parte práctica, así como hemos hablado de amar de verdad. Así como hemos hablado de poner nuestro corazón en el lugar correcto, hoy quiero hablar de algo que veo que hay una terrible necesidad y creo que es tiempo de manifestarlo y ministrarlo, aquello que no podemos hacer al reunirnos a través de este medio. Acompáñenme porque vamos a dejar la frutilla del postre para el final. Libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 9, un versículo que en estos tiempos muchos lo han usado bastante para predicar, porque estamos en un tiempo difícil de pandemia y es una verdad, está bien. Pero quiero también sacarle el jugo a este versículo, a este segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14 en adelante. Tengo fechada mi Biblia con este versículo, solo para recuperar en la memoria. Y con este versículo tuvimos hace un año atrás, creo que es, el año pasado fue. Creo que allá por el mes de agosto o septiembre, nuestro país se debatía entre la ley del aborto, la vida, ley de vida. Y me tocó estar en una ciudad
que no es Córdoba, estuve en Rosario, y unos días antes Dios me trajo este versículo, y recuerdo que se lo transmití a mi apóstol, y él tuvimos un tiempo de oración. Yo asistí ahí en el Monumento a la Bandera, en Rosario, y él tomó este versículo con el que yo hemos estado compartiendo, tomó este versículo para hacer la apertura de aquella jornada de oración por nuestra patria. Y solo por mencionarlo, no porque Dios me lo haya dado, sino por mencionarlo porque muchos otros siervos de Dios también lo usaron, al menos por aquel momento. Esta humillación del pueblo de Dios y este clamor del pueblo de Dios, al menos frenó una de las barbaridades más grandes que podemos tener como seres humanos, como es el aborto, la interrupción de la vida de un ser por nacer. Pero quiero compartirlo hoy porque creo que también es para este tiempo. El Señor me lo ha hecho sentir así. Y dice, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, creo que al principio me equivoqué y dije capítulo 9, por eso lo repito. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabe por qué lo tomo este versículo? No voy a hablar de la pandemia. No voy a hablar de que gracias a este versículo vamos a orar y vamos a hacer que esta pandemia se detenga. De hecho, estamos orando. Veía los otros días a una de las niñas de la iglesia en una grabación que hacía a su familia, a su grupo de WhatsApp de familia, y me lo compartían, como esta niña, chiquilla, una niña, tendría que conocerla, creo que la va a conocer, porque creo haber estado en presencia de una futura sierva de Dios en grandes dimensiones, preparada por Dios. Como esta niña oraba y le pedía a Dios el cese de esta pandemia, como oraba y le pedía a Dios la misericordia para que no estuviese más esta pandemia. Claro que su corazoncito estaba inspirado en poder tener a sus hermanos que ya son mayores y viven en otro lado en su casa, juntos, que pudieran venir y compartir. Estaba próximo el cumpleaños de uno de sus hermanos. E interpreto el corazón del niño. Pero interpreto el corazón del niño, el niño que conoce a Dios y que sabe que si se humilla delante de Dios va a conseguir aquello que necesita. Y hoy quiero tomar este versículo para decirle a la iglesia, porque está hablando del pueblo de Dios, ¿sabe? Muchas son las maldades del pueblo argentino o del pueblo del mundo o del pueblo de la tierra. Pero Dios no le está hablando a todo el pueblo, a la población. Dios le está hablando a su pueblo. Porque no todos son pueblo de Dios, son creación de Dios, pero no todos son pueblo de Dios. Creo que usted me entiende perfectamente. Le está hablando a aquellos que reconocen a Dios como su Padre, como su Señor, como su Rey. Y le está diciendo, si usted y yo nos humillamos, inclinamos nuestro rostro, pedimos perdón por nuestros pecados e invocamos su nombre. Escuche bien esta palabra. Lo voy a leer de vuelta. Humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren, entonces yo iré desde los cielos. Podríamos enumerar los requisitos y desarrollar cada uno de ellos, pero no es la intención mía. La intención mía es saber que si invocamos a Dios, oramos a Dios, Él nos va a oír. Y como dije recién, lo vuelvo a repetir, no estoy hablando de la pandemia. Estoy hablando de la administración de una palabra mucho más poderosa, que va a la práctica. Y aquí quiero hacer un paréntesis pequeño para aclarar algunas cosas sobre las cuales voy a ministrar. Ha salido de este altar, de este estudio de grabación transformado que es la iglesia, direccionamientos diciendo que hay que hacer las cosas en verdad. Por ejemplo, darle de comer al hambriento. Por ejemplo, darle amor verdadero a aquel que lo necesita, partiendo de lo que yo tengo y dando de lo mejor que tengo para compartir. Pero también quiero ministrar algo que es netamente espiritual. Y es la salvación para muchos que la están necesitando hoy, pero no solo la salvación del alma, sino esa salvación que trae sanidad.
Hoy quiero decirles que si invocamos a Dios, vamos a conseguir aquello que necesitamos. Y sé que hay mucha gente que está en grandes necesidades. Sé que hay mucha gente que está padeciendo cosas que no son nada buenas, como por el caso de enfermedades. Y quiero direccionar el mensaje que Dios me ha dado en este tiempo para transmitir ahora, en torno a orar por cada una de esas necesidades. Nosotros en este día domingo en que ponemos en el aire este mensaje, en las redes este mensaje, vamos a compartir como iglesia la Santa Cena, cada uno en su altar familiar. Yo quiero que después de tener este mensaje grabado en sus celulares y compartirlo en sus pantallas, como fuere, y compartiendo la Santa Cena cada uno en su núcleo familiar, puedan recibir esta ministración de parte de Dios para traer sanidad, para traer libertad. Y ahora sí vamos al centro de la palabra que quiero compartir y ministrar, para luego estar orando por cada una de estas necesidades, por cada una de estas sanidades que es necesario que sean ministradas en este tiempo. Es necesario, ¿sabe por qué reflexioné en esto también? Porque hemos hablado desde los altares, de los púlpitos, hemos hablado y hemos pregonado muchas cosas respecto a la pandemia, tiempos finales, apocalípticos, poner fe, muchas cosas hemos hablado. Y hemos dejado de lado otras tantas. Y esto me vino al corazón porque de pronto es lo mismo, por ejemplo, que está aconteciendo en el ámbito médico, de la sanidad, de la salud pública o en general. Usted ve los hospitales preparados para recibir a los enfermos de COVID-19, ¿verdad? Está todo el sistema de salud preparado para esto. Y lo dicen algunos especialistas que conocen un poco más de medicina, doctores, que hay un error o un peligro que se ha despertado, y es que estamos atendiendo una sola cosa y se nos están muriendo porque no le hacemos el chequeo cardiológico a los que tienen problemas cardiológicos, o no les hacemos los chequeos de diferentes enfermedades oncológicas y demás. Entonces de pronto estamos centrando la atención en una cosa y estamos descuidando lo otro. Y la verdad es que cuando vi esto y a la luz de la palabra y a la luz de hacer las cosas de verdad, dije, Señor, es necesario que oremos y clamemos por aquellos que están en necesidad y en diversos tipos de enfermedades y padecimientos, para que la misericordia de Dios venga y el clamor del pueblo traiga sanidad. Y en esto te estoy hablando a ti, iglesia de Jesucristo, a vos que sos parte del cuerpo de Cristo. Como hace un tiempo atrás lo dije en un mensaje que se llamaba responsabilidad. Creo que este es un momento para tomar la responsabilidad de doblar nuestras rodillas, humillarnos delante de Dios y clamar por todos aquellos que están en necesidad. Acompáñenme por favor al libro de Lucas, capítulo 4. Perdón, vamos a ir primero al capítulo 9. Luego vamos a ir al 4. Capítulo 9, verso 1. Dice así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos. Si estuviéramos en el auditorio de la iglesia, le diría, repita la palabra todos. Oiga, yo dije todos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Y para sanar enfermedades. Leo el 2 también. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Dice que le dio poder sobre todo demonio y a sanar enfermedades. Y a sanar enfermos. Y pareciera que es una redundancia lo que está diciendo, algo que se está repitiendo, como si no tuviese sentido. Pero yo no creo que Jesús haya dicho algo sin sentido.
sin un peso espiritual. No creo que esté en su palabra. Está escrito en el libro de Lucas. Óyeme, excelentísimo Teófilo, te voy a relatar las cosas que son ciertísimas. Oiga, iglesia, esto lo escribió un hombre que escribió lo que fue ciertísimo, lo que fue verdad. Esto está escrito de verdad, no es un cuento de hadas. Jesús reunió a sus discípulos y los envió a algo. Claro que muchos se toman de esto y yo no voy a discutir de ello y respeto y está bien y Dios lo tiene en cuenta. Si esto era solo para los apóstoles, porque muchos toman esta referencia y dicen, bueno, eso era para otros tiempos apostólicos. Hoy nosotros somos testigos de lo que aquellos hicieron y nada más. Pero también dice su palabra, y yo me voy a tomar de eso, porque lo dijo Jesús, que nosotros haríamos mayores cosas que las que Él hizo. Y que nos dejaba esta posibilidad. De hecho, cuando Jesús oró y habló, dijo, no oro solamente por estos, sino por los que van a creer en estos, aún sin haberlo visto, es decir, nosotros. Por eso te digo a ti, iglesia, Dios nos ha enviado a predicar y a pregonar esto. Así como le damos de comer al hambriento, también vamos a orar por las necesidades, sobre todo, sin entrar en una definición teológica y un desarrollo, un escudriñar la Escritura para desmenuzarla y dejar muy en claro algo. Pero digo solo como un énfasis y un paréntesis para pensar. ¿Por qué será que hay dos cosas aquí? Dice, y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Será que los males del hombre se dividen en dos grandes ramas? Las cosas que vienen por demonios y las que vienen por enfermedades, podríamos decir naturales. No sé. ¿Será que puede ser así? Dice que, no quiero equivocarme, pero había uno, creo que es la suegra de Pedro, que tenía mucha fiebre. O una niña, no quiero confundirme. Pero Jesús sanó una fiebre, una enfermedad. O sea, digo esto, de pronto tener fiebre no es estar endemoniado. Pero sí es una enfermedad que me causa mal. De pronto tener un cáncer no es estar endemoniado, pero sí es una enfermedad de la que Dios me puede librar. De pronto tener diabetes no es un demonio, pero sí puede ser una enfermedad que me causa un malestar y un mal vivir. O de pronto tener esquizofrenia, miedo, pánico. Y un poquito antes, en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 18. Esta es una lectura que a mí me apasiona muchísimo, porque es una palabra profética que había sido profetizada muchos años antes de la venida del Señor. Y estaba en el libro de Isaías, el profeta Isaías, y Jesús se pone y habla esta palabra. Y yo leo esta palabra y teológicamente, pues soy un estudioso, una persona que me gusta tener un contexto correcto, no quiero ser un místico. Pero inmediatamente, a pesar de mi control acerca de esto, puedo sentir esta palabra como propia, aunque yo no soy Jesús, sin lugar a duda, pero sí soy su seguidor. Y quiero seguir sus pasos. Y dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Después sigue la palabra, puedes seguirla leyendo, porque es una historia, una narración de lo que Jesús hizo. Pero cada vez que leo esta palabra, se conmueve mi fibra más íntima, porque entiendo que esto me ha enviado Dios. Y aunque la mayoría de las horas de mi vida las dedico a trabajar, a producir, a llevar el sustento a mi casa, al descanso, a dormir, a ver televisión, muchas otras tantas. Y quizás una porción, digo yo, a veces
entendiendo que hacemos poco y hablo por mí, una pequeña porción a dar cumplimiento a esta palabra. A dar cumplimiento a esta palabra. Pero esta es la palabra, a pesar de que no es la que lleva la esencia de la mayor cantidad del tiempo que transcurro en esta vida, es la única que verdaderamente da sentido a todo lo que pudiera haber en mi vida. Y hoy quiero en este mensaje compartirles esto y quiero tomarme un momento y ruego al Espíritu Santo porque dice el principio de esta palabra, no quiero detallar y detenerme en cada término, podríamos definir cada uno de ellos correctamente, pero dice, me ha ungido. Ni siquiera es algo que poseo yo, ni que posee todo aquel que puede estar ungido por Dios. Es algo que viene de Dios. Y la unción de Dios a través del Espíritu Santo, y no hace falta que lo expliquemos mucho, pero es a través del Espíritu Santo, y esa unción viene para poder hacer esto. Así que quiero a través de este mensaje orar por cada uno. Quiero que aquellos que están viendo o escuchando este mensaje, en el momento que lo estén haciendo, a través de este momento, puedan, si quieren, cerrar sus ojos y recibir de parte de Dios aquello que necesita. Voy a orar en el nombre de Jesús y voy a declarar y a ministrar la palabra de Dios para que todo demonio retroceda y toda vida sea libre en el nombre de Jesús de todo aquello que le causa mal, porque la bendición de Dios transforma lo malo en bueno. Así que le ordeno a cada demonio que retroceda en la forma y manifestación que fuere, le ordeno que retroceda en el nombre de Jesús. Y declaro que toda enfermedad es sanada en el nombre de Jesús. Reciba usted la libertad y la sanidad del cielo en el nombre de Jesús. Las enfermedades retrocedan, los dolores de huesos, los dolores de cabeza, la fiebre, las enfermedades de los órganos vitales. Todo aquello que aqueja al hombre en enfermedades, retroceda en el nombre de Jesús y pueda vivir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque entiendo que nos ha puesto Dios para pregonar, para hacerle saber que Dios ha venido para librarle, que Dios ha venido para darle de comer tanto en lo natural como en lo espiritual. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús y que la gloria sea manifestada en cada uno. Gracias, Señor, porque tú lo haces una y otra vez. Gracias, Señor, por aquellos que sin aún conocerme puedan recibir de esto, porque tú eres el dador de vida, porque tú eres Jesús, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén y amén. Dios les bendice, Dios les ama y yo también.